Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos súper emocionados y honestamente un poco sorprendidos. Vamos a desentrañar algo que ha estado circulando en los corrillos, algo que parece ser el plan secreto de Kerem y Ande para 2026. Y créanme, lo que hemos descubierto les va a volar la cabeza. Si les gusta este tipo de contenido que los mantiene al filo del asiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Hemos estado investigando a fondo, siguiendo cada pista, cada rumor, cada pequeño indicio que sugiere que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que tantos corazones conquistó, podrían estar tramando algo grande para el año 2026. Y cuando decimos algo grande nos referimos a un plan que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Olvídense de lo típico de los proyectos de actuación individuales, o de las apariciones públicas conjuntas más de lo habitual. Esto parece ser algo con tintes empresariales, creativos y, quién sabe, quizás hasta personales. La magnitud de lo que podríamos estar ante nosotros es realmente asombrosa. La primera pista que nos hizo levantar las cejas fue una serie de menciones sutiles, casi imperceptibles al principio, en entrevistas recientes y publicaciones en redes sociales. Kerem, por ejemplo, ha estado hablando mucho sobre su interés en la producción cinematográfica y televisiva, no solo como actor, sino también como creador. Ha mencionado en varias ocasiones su deseo de contar historias desde una perspectiva diferente, de tener más control creativo sobre los proyectos en los que participa. No se trata solo de interpretar personajes, sino de dar forma a las narrativas desde su concepción hasta su materialización. Ha expresado su ambición de ir más allá de ser simplemente la cara visible de un proyecto, sino de ser un arquitecto de las ideas. Y lo interesante es que estas declaraciones no son nuevas, pero ahora, combinadas con otros indicios, cobran un significado completamente nuevo, una resonancia que antes pasaba desapercibida. Su discurso ha evolucionado mostrando una madurez y una visión estratégica que van más allá de la actuación. Por otro lado, Hande Erçel, siempre conocida por su talento actoral y su impecable estilo, también ha estado mostrando un lado más emprendedor y visionario. Hemos visto su incursión en el mundo de la moda, con colaboraciones exitosas y un ojo para los negocios que ha sorprendido a muchos. Ha demostrado una astucia y una visión de mercado que la posicionan no solo como un icono de estilo, sino como una empresaria en ciernes. Pero hay algo más, algo que sugiere una ambición que va más allá de las pasarelas y las campañas publicitarias. Se rumorea, y las fuentes son cada vez más persistentes, que ha estado explorando oportunidades de inversión en sectores emergentes y, casualmente, algunos de esos sectores parecen estar estrechamente ligados a la industria del entretenimiento y la tecnología. No estamos hablando de inversiones pasivas, sino de una participación activa y estratégica en la vanguardia de la innovación. Ahora, ¿cómo encajan Kerem y Hande en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante y donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera casi perfecta. Se ha filtrado información, aunque todavía sin confirmar oficialmente, sobre una posible sociedad o colaboración estratégica entre ambos para el futuro. No se trata de un simple acuerdo puntual, sino de la gestación de algo más duradero y significativo. Y el año 2026 se ha convertido en un punto de referencia clave para este supuesto proyecto, casi como una fecha de lanzamiento estratégica. ¿Qué podría ser? Las especulaciones son muchas y variadas, pero todas apuntan a una dirección ambiciosa y revolucionaria. Una de las teorías más fuertes y con más peso dentro de los círculos de la industria apunta a la creación de una productora propia. Imaginen esto: Kerem con su creciente experiencia actoral y su palpable interés en la producción, con una visión artística y un deseo de contar historias desde adentro, y Hande con su aguda visión empresarial, su innegable influencia mediática y su capacidad para conectar con audiencias globales, uniendo fuerzas para crear contenidos únicos, innovadores y de altísima calidad. No solo nos referimos a películas o series de televisión convencionales, sino que el espectro podría ser mucho más amplio. Podrían estar pensando en documentales innovadores que aborden temas relevantes, o incluso en contenido para las plataformas de streaming emergentes que buscan propuestas frescas y diferenciadas. La ambición parece ser la de producir historias que resuenen con audiencias de todo el mundo, aprovechando su fama internacional, su carisma y su conocimiento de diferentes mercados culturales y de consumo.
Podríamos estar ante la birth de una nueva potencia creativa en el panorama audiovisual. Otra posibilidad que suena con fuerza y que también tiene mucho sentido, dada la dirección que está tomando la industria, es la inversión en tecnología relacionada con el entretenimiento. Piensen en realidad virtual, en inteligencia artificial aplicada a la creación de contenido, en plataformas interactivas donde los fans puedan participar de forma más directa en las historias, influyendo en su desarrollo o experimentando narrativas de maneras nunca antes vistas. Kerem y Ande, con su visión de futuro y su capacidad para anticipar las tendencias, podrían estar posicionándose como pioneros en estas áreas de vanguardia. Estarían fusionando el arte atemporal de contar historias con las últimas innovaciones tecnológicas, creando experiencias inmersivas y novedosas. Esto no solo sería un movimiento empresarial inteligente y vanguardista, sino que también les permitiría explorar nuevas formas de expresión creativa, llevando el entretenimiento a un nivel completamente nuevo. La combinación de su talento artístico con la visión tecnológica podría ser explosiva. Y no podemos olvidar la vertiente empresarial que ha mostrado Ande. Se habla también de la posibilidad de que estén planeando una línea de moda o productos de estilo de vida que vaya mucho más allá de las colaboraciones puntuales que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de algo más consolidado, con una identidad de marca propia y bien definida, quizás enfocado en la sostenibilidad, en la ética de producción o en valores que ambos comparten profundamente. Dada la enorme influencia que tienen como iconos de estilo y referentes culturales, un proyecto de esta magnitud, con una visión clara y un propósito definido, podría revolucionar el mercado de la moda y el estilo de vida, y consolidar aún más su imagen como líderes y referentes en múltiples ámbitos. La creación de un imperio de marca personal, apoyado en su autenticidad y valores, es una posibilidad muy real. ¿Pero por qué 2026? Este año específico se ha convertido en un eje central de las especulaciones, y podría ser crucial por varias razones. Quizás estén esperando que ciertos proyectos actuales de cada uno lleguen a su fin, liberándolos para dedicarse de lleno a esta nueva aventura empresarial y creativa. Es común en la industria que los talentos se tomen un tiempo para reenfocar sus carreras y explorar nuevas direcciones. O tal vez estén alineando sus planes con tendencias del mercado que prevén un crecimiento exponencial y una apertura a nuevas propuestas para esas fechas. La industria del entretenimiento y la tecnología evoluciona a pasos agigantados, y 2026 podría ser un punto de inflexión. También podría ser un año simbólico o una especie de hito que se han fijado para lanzar algo verdaderamente significativo, un punto de partida para una nueva era en sus carreras. Lo cierto es que, aunque no haya confirmaciones oficiales, los indicios son consistentes y provienen de fuentes bastante fiables dentro de la industria del entretenimiento y los negocios. Las entrevistas de Kerem sobre su deseo de producir y de tener control creativo, las inversiones estratégicas y la visión empresarial que ha mostrado Ande, y los rumores cada vez más insistentes de una posible sociedad y un proyecto conjunto. Todo apunta a que algo se está cocinando a fuego lento y con mucho cuidado. Y si hay algo que hemos aprendido de Kerem y Ande, es que cuando se proponen algo, lo hacen a lo grande, con una visión ambiciosa y una dosis considerable de creatividad e innovación. No son personas que se conformen con lo ordinario. No podemos olvidar el impacto que tendrían juntos en cualquier proyecto. Su química en pantalla siempre fue innegable, esa chispa que cautivó a millones. Pero su sinergia fuera de ella, en el ámbito empresarial y creativo, podría ser aún más poderosa. Imaginen la fuerza de su marca combinada, su capacidad para atraer talento de primer nivel, para conseguir inversiones sólidas y, por supuesto, para movilizar a una audiencia masiva que los sigue con devoción. Serían una fuerza imparable en la industria del entretenimiento y en muchos otros sectores. La suma de sus talentos, influencias y visiones es exponencialmente mayor que sus contribuciones individuales. Hemos estado analizando patrones en sus carreras, en sus intereses declarados en entrevistas y redes sociales, y en las oportunidades de mercado que podrían surgir en los próximos años. Es un rompecabezas fascinante y cada pieza que encontramos parece encajar a la perfección, sugiriendo un plan coherente y ambicioso. El 2026 podría ser el año en que Kerem y Ande no solo continúen sus exitosas carreras individuales, sino que también marquen un antes y un después en la forma en que concebimos el entretenimiento, la producción audiovisual y las empresas creativas. Podrían redefinir el concepto de estrella en la industria, ampliando su rol a creadores, inversores y visionarios. Ahora, es importante recordar que todo esto se basa en especulaciones, rumores y filtraciones, y en la industria del entretenimiento,
las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. La industria del entretenimiento es un torbellino de rumores, proyectos que se anuncian y que a veces no llegan a materializarse, y planes que se reajustan constantemente. Sin embargo, la solidez de los indicios, la coherencia de los mensajes y la ambición palpable que ambos han demostrado en sus respectivas trayectorias nos llevan a pensar que hay algo de verdad, algo sustancial, en todo esto. Y si es así, estamos ante uno de los planes más emocionantes y ambiciosos que hemos visto en mucho tiempo, un proyecto que podría redefinir el futuro de sus carreras y tener un impacto significativo en la industria. ¿Qué significa esto para sus seguidores, para todos nosotros que admiramos su talento y su trayectoria? Significa más contenido de calidad, nuevas experiencias inmersivas, y posiblemente la oportunidad de ver a Kerem y Yandé desplegar todo su potencial creativo y empresarial en proyectos que marquen un antes y un después. Es un futuro prometedor y emocionante y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir cada paso, analizar cada movimiento y contárselos con todo detalle. En resumen, hemos explorado las pistas más sólidas y los rumores más persistentes que sugieren un plan secreto de Kerem y Yandé para 2026, un plan que podría involucrar la creación de una productora propia de vanguardia, inversiones estratégicas en tecnología de entretenimiento de última generación, o incluso un nuevo y ambicioso emprendimiento en el mundo de la moda y el estilo de vida con una identidad de marca propia. Los indicios apuntan a una colaboración estratégica y ambiciosa que, de materializarse, podría cambiar radicalmente el panorama de la industria del entretenimiento y más allá. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya parecido tan intrigante e informativo como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este supuesto plan secreto. ¿Creen que es posible? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para Kerem y Yandé considerando todo lo que hemos expuesto? ¿Hay alguna otra teoría que se les ocurra? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y construir estas teorías juntos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado lo que han visto y quieren más contenido como este, lleno de análisis, especulaciones fundadas y las últimas noticias de la industria, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seguidores y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.